¿2.8 metros? ¿Me estás diciendo que detrás de esta mini casa se esconden 3 recámaras con baño cada una, un jardín con piscina, un rooftop y una ceiba de más de 15 metros? Imposible, tenemos que verlo. Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos en la calle 67, a unas 10 cuadras de la Catedral de Mérida y de la Plaza Grande. Un lugar hermoso para pasar una tarde y ver algunos espectáculos que constantemente se organizan. Más angosta que el carrito de nuestro amigo de las tortillas. En algún punto de la historia, esta propiedad se dividió, dando como resultado este predio de 2.8 metros de frente por 40 de fondo, el cual representa una cuarta parte de lo que en algún momento fue toda la propiedad. Al encontrarse con esta, la fachada estaba algo deteriorada. Fue por eso que decidieron renovarla, manteniendo este estilo colonial que caracteriza el centro de Mérida. Incluyeron también esta carpintería tanto en la puerta como en la ventana de madera de salam, que resalta muchísimo con los tonos claros que vemos en la fachada. Durante esta intervención incluyeron ahora una segunda planta, la cual se encuentra retraída para intentar conservar lo mayor posible la fachada. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, que no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Es increíble la sorpresa que se esconde detrás de esa pequeña fachada. Desde que entras nos emana ese sentimiento como si las cosas fueran antiguas a pesar de ser todo nuevo. Los encargados de la construcción procuraron utilizar materiales con acabados imperfectos con la intención de que el espacio se sintiera más natural y orgánico. Y lo lograron. Que además imagínense llegar y que te reciba esta fuente que tenemos por acá, la cual hicieron con un muro de tabla roca, el cual recubrieron con porcelanato, que si nos acercamos un poquito podemos ver estos volúmenes que le dan esa textura al agua. Y además, acompañado con la iluminación de tira de luz LED que tenemos alrededor, hace de esto un verdadero recibimiento a tu hogar, como si fuera un pasillo de purificación. Vemos también en las paredes, tanto en esta como en la del resto de la propiedad, que utilizaron estos acabados tipo chucum. Aquí podemos ver este arco, ya estaba al momento de tener la propiedad. De hecho, pertenecía a esa cuarta parte que veíamos hace un momento de la propiedad original, y eso lo dejan ver los anchos muros que tenemos. Miren nada más, como de un roger de ancho aproximadamente. Oigan, hemos estado leyendo varios comentarios en la que nos preguntan cómo quitar los subtítulos. Esto es algo muy sencillo. En la parte de abajo, del lado derecho, pueden encontrar una casilla con 2 letras C. Con esta casilla podemos activar o desactivar los subtítulos, ya sea en inglés o en español. Si no los necesitan, les recomendamos desactivarlos para que no les obstaculicen la vista. Continuamos con el recorrido. Originalmente solo existían la primera y la segunda sección, es decir, cuando llegaron solo se encontraron con 2 crujías y una ceiba de más de 20 metros. Aprovecharon que tuvieron que volver a colar la losa para incluir este tragaluz y con ello iluminar más este espacio. Y por si no fuera suficiente, también lo complementaron con esas 2 lamparitas colgantes que vemos allá, la cual proyecta una iluminación texturizada que termina de complementar el acabado tipo chucum. Y de este lado fusionaron los mosaicos de pasta típicos del centro con estos porcelanatos tipo de madera, resaltando de manera perfecta la imperfección. ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. Y por acá podemos ver cómo se empieza a aperturar un poco más el terreno. Aquí se abre hasta 3.1 metros, es decir, como 1.15 mototaxis. Además, vean qué bien complementa este árbol de laurel. Vean cómo las raíces se enraizaron en esa piedra intentando buscar el agua. Qué decoración tan original. Y por acá tenemos el comedor, el cual cuenta con 6 plazas y que probablemente notarán que no se siente apretado. Esto es gracias a que lo hicieron de dimensiones un poco menores, es decir, a escala, para que armonizara con el espacio. Quedó padrísimo.
Tanto este como el resto de los muebles que vemos en la propiedad fueron realizados por Mobler, una mueblería la cual puede ayudarte a hacer proyectos como este o lo que tengas en la imaginación. Si quieres más información, te dejamos el link en la descripción. Continuamos con el recorrido. Y de este lado tenemos la cocina y el acceso hacia el exterior, en donde tenemos esa majestuosa ceiba y la piscina. Pero antes, vamos a conocer la primera recámara. Esta escalera la hicieron a manera de caracol, ya que si lo hubieran hecho normal, hubiera robado un poco más de espacio. Vamos para arriba. A esta planta alta nos da la bienvenida ese enorme tragaluz, el cual pareciera como si estuviera completamente al descubierto. Sin embargo, estamos protegidos por una placa de cristal que nos protege de la lluvia. Ilumina este espacio de una manera perfecta. Y para las escenas nocturnas tenemos estas lámparas. Vean qué excelente idea de decoración. Utilizaron 3 tablas en formato vertical, las cuales con otras 2 tablitas por atrás, a las cuales le incorporaron una tira de luz LED, la cual proyecta su luz al muro y queda padrísimo. De este lado tenemos este closet de lavado, el cual dejaron al descubierto para que el próximo dueño de la casa pudiera poner su espacio de lavado a su propio gusto. Por acá tenemos la puerta que nos conecta con un pasillo que da hacia las otras 2 recámaras y desde donde ya podemos ver la hermosa y majestuosa ceiba que les platiqué. Y por acá tenemos la recámara principal. Espérame, no tengo luz. Espérame. Alexa, prende las luces. Acuérdate que toda la casa es inteligente. De este lado nos recibe en la recámara principal este tapete de pisos de pasta, los cuales enmarcan perfectamente esta cama y que se complementan con el piso de cemento pulido que tenemos alrededor. De igual manera, utilizaron esas vigas forradas de madera para darle más calidez a este espacio. Esta habitación tiene unas medidas muy particulares, ya que en el centro podemos medir 2,80 metros de ancho y por acá tenemos un largo y amplio pasillo de 1,10 de ancho, lo cual nos permitió incluir este closet vestidor a manera de walk-in closet, que además está súper iluminado gracias a este patio interno, el cual es el responsable del tragaluz que teníamos allá abajo y que ilumina perfecto este espacio. De este lado tenemos el baño de esta recámara. Cada una de las recámaras cuenta con su propio baño y aquí podemos ver cómo de nuevo se hacen presente los materiales tipo chucum acompañados de esos porcelanatos grises que veíamos en la fuente de la entrada. Por acá tenemos la regadera en la cual incluyeron estas celosías para darle un poquito más de privacidad a este espacio. En este spot podrías incluso, si quisiéramos abrir la ventana, ver hacia la calle. Continuemos con el recorrido. Oigan, y si al igual que nosotros, ustedes también ya se enamoraron de esta propiedad, hoy es su día de suerte, ya que esta se encuentra a la venta. Esta es una excelente opción para el día de mañana invertir y ponerla en Airbnb. De este lado tenemos la cocina, en la cual vemos de nuevo esa imperfección tan perfecta que nos da el cambio entre pisos de porcelanato y los pisos de pasta. Que por cierto, ya en este espacio más abierto podemos ver el patrón que utilizaron, el cual fue simplemente la aleatoriedad y quedó padrísimo. Esta es la zona en donde se abre más la casa. Aquí tenemos 3,6 metros de ancho, es decir, como 1,35 carritos de tortilla. En esta incluyeron carpintería de parota que armoniza perfecto con el granito negro que tenemos por acá. Y probablemente habrán notado lo bien iluminada que está esta cocina. Bueno, pues esto es gracias a los ventanales que tenemos de este lado. Prácticamente toda la pared es una ventana, en donde va de pared a pared y de piso a techo. En donde arriba podrán notar esa viga de madera que tenemos arriba. Ese es un corazón de zapote que se encontraron al llegar a la propiedad. Al momento de medirla se dieron cuenta que correspondía con el ancho de esta misma. Fue ahí donde decidieron utilizarla y se dieron cuenta que quedó a la perfección. Toda una serendipia. Y ahora sí, ¿están listos para conocer el exterior? Vamos a echarle un ojo. Que de verdad nunca me imaginaría que en una casa con la fachada tan angosta tendríamos semejante espacio.
Aquí nos recibe el jardín, en el cual utilizaron pura planta endémica, es decir, como si fuéramos al monte y recogiéramos las más bonitas, con lo cual disminuimos los costos de mantenimiento del jardín, ya que todas ellas son típicas de la región. También incluyeron, o más bien mantuvieron, esta hermosa y majestuosa ceiba que se levanta en el centro del jardín y la cual, según nos contaron, también aprovecha los nutrientes que generan las plantas de alrededor, es decir, genera una relación de simbiosis entre ellas. Detrás de mí probablemente habrán notado que se interrumpe este acabado estilo mampostería, el cual cubre el bloque. Esto lo hicieron con la intención de que el día de mañana la enredadera que tenemos por acá abajo comience y escale toda la pared, y es más fácil para ella hacerla en una superficie rugosa que en una completamente plana. Por acá tenemos la piscina, en la cual utilizaron de nuevo esos acabados tipo chucum, los cuales generan esos tonos turquesa en el agua, dando la sensación como si fuera el mar de la costa yucateca. En esta también incluyeron una banquita para venir a relajarse. Esta tiene las medidas ideales para venir a refrescarse y gozar de un día cálido en Mérida. De igual manera, aquí tenemos los dos pozos, uno que sirve para llenado y otro para vaciado de la piscina. Incluyeron también un presurizador, ya que muchas veces en el centro la presión de agua no es muy buena. Por acá nos dan la bienvenida a estos paneles de concreto, los cuales quedaron muy bien, le dan cierta volumetría a la pared y que además avejentan muy bien como el resto de la propiedad. Y ahora sí, vamos a conocer la segunda recámara. Esta habitación tiene una distribución muy similar a la que habíamos visto anteriormente. La principal diferencia radica en los closets y en este pasillo que nos conecta con el baño. Aquí aprovecharon para incluir este jardín interno, en el cual se preguntarán, oye, con tan poco espacio, ¿por qué decidieron hacerlo? Esto es debido a que se tiene que cumplir con cierta reglamentación en cuanto a áreas verdes o áreas no impactadas. Aquí pensaron en una excelente solución, ya que aprovecharon para darle iluminación e incluso amplitud a este espacio. De este lado tenemos el lavabo, el cual decidieron poner por afuera para facilitar la convivencia al momento de estar uno bañándose y otro lavándose los dientes. Y de este lado tenemos el área más privada del baño. En esta parte del baño utilizaron un acabado tipo mampostería para este muro, y en la zona de la regadera quedó hermosa la combinación entre piedras de río y la madera que tenemos por acá para evitar pisar frío. De igual manera vemos que es un espacio bien iluminado gracias al ventanal que tenemos de piso a techo de ese lado, el cual conecta con el patio interno. Y ahora sí, vamos a conocer ese roof desde el cual se ven unos hermosos atardeceres. Oigan, por cierto, si están disfrutando de este video, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube les avise, y además para ayudar a sus amigos de Trasmuro para seguir creciendo esta comunidad. De este lado tenemos la tercera recámara, la cual es prácticamente igual que la que vimos hace un momento. Incluso tiene su propio baño. Este pasillo es el que nos conecta directamente con el segundo piso hacia donde nos llevaba la recámara principal. Sirve para protección y poder cruzar en la parte de abajo o conectar desde un segundo piso. Y además quedó padrísimo porque se integró perfecto con la ceiba que ya tenían, pareciendo prácticamente como si abrazara esta estructura. Quedó increíble. Continuemos con el recorrido. Bienvenidos a este fresco y maravilloso roof. En este espacio incluyeron una madera de tiquinché alrededor, la cual es muy resistente e ideal para espacios exteriores. Este roof tiene unas dimensiones aproximadas de 5.5 metros por 3.3, lo cual hacen de este espacio un verdadero lienzo en blanco para que el próximo dueño pueda convertirlo en un espacio personalizado. Si fuera yo, le pondría por aquí un barecito, de este lado le colgaría una hamaca, por aquí unas sillas Acapulco, por aquí tal vez un puff para relajarnos. Bueno, ¿para qué me hago ideas? Oigan, y si están disfrutando de este contenido en el que vamos encontrando sorpresas detrás de cada fachada, no se pueden perder el siguiente video, que estoy seguro que les va a sorprender y que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.